Al momento de empezar a pensar esta presentación, que a mí me honra mucho y me emociona, y les agradezco a todos los que están entrando, de los que se están conectando en este momento. También hay algunos estudiantes actuales de mi clase en la maestría de artes de la universidad. Por ahí veo a Nilson, que acaba de llegar. Y bueno, les agradezco mucho a todos los que se toman el tiempo de compartir con nosotros esta noche, donde quiera que estén, en diferentes lugares de Colombia e incluso quizá por fuera de Colombia. El título mismo y la imagen que está de fondo del afiche que ustedes vieron eh, justamente tiene que ver con la Colombia del siglo XIX, con los bogas, personajes característicos de Colombia, del río Magdalena, de lo que era recorrer el país, navegar el país durante días, semanas, meses. Es lo que yo aprendí justamente en la Universidad Nacional en las clases del maestro Orlando Falsborda, que además tuve el privilegio, el gusto, el honor inolvidable de que él haya sido el jurado de mi tesis de pregrado, que se tituló Biodiversidad y Cambio Cultural en la Cuenca Alta del Río San Juan. Todavía me acuerdo del título exacto, ya van a ser 20 años, en el pueblo de Tadó, en el Chocó. Fue una tesis de ciencia política, pero al mismo tiempo fue una tesis interdisciplinaria, porque había antropología, había ciencias humanas, había poesía, había fotografía. También un saludo para mi amigo Folca, que está por acá, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Entonces, mi camino en la universidad inició ante todo con una necesidad de conocer el país, de comprender no solamente las violencias que nos acosaban y nos acosan, sino también de comprender la diversidad de Colombia, diversidad natural, diversidad del paisaje, diversidad humana, ante todo, indígena, afro, de las diferentes regiones. Y fue lo que encontré y lo que encontramos todos en la Universidad Nacional. Profesores y estudiantes de diferentes partes del país, en los últimos años incluso con muchos intercambios también, estudiantes extranjeros que nos acompañan, y también gracias a un programa que los invito a quienes todavía son estudiantes o tienen alma de estudiante a ingresar al programa de voluntarios de guardaparques en los parques nacionales. Mi mamá, también egresada de la Universidad Nacional de Biología, unos años atrás, no muchos, porque realmente es muy joven, ahí los que la están viendo, no creerán que es mi madre, Livia Hernández, que parece realmente ya mi hermana menor. Entonces, tenemos una larga tradición, una larga historia con la Universidad Nacional, desde que mi mamá era niña, con mis abuelos, que la llevaban a los jardines de la universidad cuando todavía no había rejas, cuando todo era abierto, con la 45 no había puentes, y cuando había una gran revolución en el mundo, en América Latina, en Colombia, la juventud de los años 60 que quería cambiar el mundo, en esos años justamente nació el Departamento de Sociología en 1959 por el maestro Orlando Farsborda y el padre Camilo Torres Restrepo. Entonces yo entré a la Universidad Nacional buscando eso, y eso fue lo que encontré. Una diversidad social, una diversidad regional, una diversidad política muy grande, muy amplia. Y después de que terminé la universidad con mi tesis en el Chocó, que les invito a consultar, está en la biblioteca de la universidad y a la Facultad de Derecho. Después de eso me fui a estudiar a Francia, gracias a una beca de la universidad, junto con el gobierno de Francia, a hacer una maestría en estudios latinoamericanos. Y esa maestría en París al principio para mí era un intento de pensar ya no solamente Colombia, sino de pensar en un sentido más amplio con América Latina. En ese momento lo que yo quería hacer era pensar las poblaciones negras de Colombia y de México. Fue una tesis truncada porque en el camino me encontré con la filosofía y con la literatura. Entonces aquí viene la primera bifurcación de la literatura y la política en Colombia. No he sido el primero, no seré el último, que entrando a la Universidad Nacional, le puede pasar a cualquiera en otras universidades o en el camino largo de la vida, pero nos ocurre mucho en la Universidad Nacional que esa diversidad de ver clases en diferentes facultades, que se puede hacer también en otras universidades, por supuesto, pero en la Universidad Nacional y en una universidad pública también yo he podido dar clase en la UPTC de Tunja, en la Universidad del Valle, en la Universidad del Cauca, también en Brasil. Entonces, esa diversidad lo lleva a uno a querer ampliar su pensamiento, a darse cuenta, en primer lugar, que el hecho de que Bogotá sea la capital del país, ante todo, ha sido un gran problema. Folca, mi amigo Folca, que está acá con nosotros, alemán brasileño, cuando vino a Colombia decía, pero ¿cómo se les ocurrió poner la capital en Bogotá?
tan distante de todas las regiones y mucho más en la época colonial y hasta el siglo XIX, donde incluso a finales del siglo XIX podía tardarse hasta 3 meses en viajar de Bogotá a Barranquilla. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la capital de un país esté alejada de todo? Lo cual tiene unas grandes implicaciones para quienes han gobernado este país, tanto en el siglo XIX y en parte del siglo XX, que no conocían el país. Y es un poco de lo que les quiero hablar hoy. Es algo que empecé a entender justamente al compartir con amigos latinoamericanos en París, al ver no solamente dónde están las capitales de América Latina, que la mayoría son puertos, sino ante todo el contacto con las regiones y el hecho de que muchos países latinoamericanos han sido y son repúblicas federales. Algunos no tan repúblicas y algunos muchas en largos procesos de dictaduras y algunos en pseudodictaduras y demás, pero son países federales. Bueno, Colombia fue un país federal en buena parte del siglo XIX, eso lo aprendimos también muy bien George, Diego, en los salones de la Facultad de Derecho, los radicales federales de la Constitución de 1863. Y muchos de ellos tienen que ver con la fundación oficial de nuestra universidad, Manuel Ancísar, por ejemplo. Hay una cátedra Manuel Ancísar y tantas cosas que recuerdan ese pasado federal de Colombia en la Universidad Nacional. Pero en París y con muchos amigos latinoamericanos fui entendiendo que Bogotá y el centralismo político, social, elitista, étnico, tiene unas grandes implicaciones negativas para la historia de Colombia. Entonces empecé a bifurcar mi camino hacia la filosofía, hice también una tesis de maestría en filosofía sobre el filósofo holandés Baruch Spinoza, que también me ayudó mucho a ver las cosas desde otros puntos de vista y a entender también que la diversidad implica no solamente un reconocimiento de un pensamiento distinto, sino también una forma de expresión diferente. Y esa forma de expresión tiene que ver con la cultura y con el arte, con el cuerpo, con las voces, con las músicas, con las maneras de bailar, con las maneras de expresar el dolor, los duelos frente a tantas y tantas miserias y violencias que ha habido en Colombia. De ahí después volví a Colombia, fui varios años profesor en la Universidad Externado y cuando regresé otra vez a París a hacer el doctorado en filosofía y literatura sobre Roberto Bolaño, un gran escritor chileno que les recomiendo a quienes no lo han leído. Entonces, a partir de ahí, hace ya más de 10 años, empecé justamente a tratar de buscar puentes entre arte, literatura y política. De hecho, justamente esa tesis se llama así, buscar puentes sobre los abismos. Y después de estos años, 6 años que estoy en el Instituto Caricuervo, dirigiendo la maestría, perdón, el grupo de investigación en literatura comparada en la maestría de literatura y cultura, he podido desarrollar algunas investigaciones que tratan de buscar puntos en común, de diálogo y de diferencias en Colombia y con América Latina. De hecho, ahorita están abiertas las inscripciones y los invitamos a quienes les interese la literatura a inscribirse a la maestría de literatura y cultura, donde trabajamos muchos de los temas que voy a hablar hoy. Ese es un poco el panorama de dónde provengo yo, de qué es lo que yo he hecho, con estudios interdisciplinarios, con una visión colombiana, latinoamericana, que siempre a medida que han pasado los años me ha interesado sobre todo pensar puentes, buscar puentes, cómo buscar puentes a través de la diversidad y no en contra de la diversidad. Entonces, si hacemos un breve recorrido por la historia de Colombia, la historia republicana en estos 200 años, yo diría que podríamos hacer dos momentos. El primero, o realmente tres momentos. El primero, a partir de la independencia hasta la Constitución de 1886. Para eso les voy a recomendar un primer libro, realmente dos libros, pero sobre todo esta edición de editorial Enredadera, ahí no sé qué tanto lo pueden ver, que se llama Río Arriba, Río Abajo. De hecho, el libro justamente hay que girarlo para ver el otro lado. Río Arriba, Río Abajo. Si vamos río abajo, es decir, del interior del país hacia las regiones, hacia las costas, esto es un fragmento del libro de Viajes de José María Samper en 1800, en la década de 1860. Está disponible en la biblioteca digital del Banco de la República. Si pensamos el país desde el interior hacia afuera, es decir, desde Bogotá hacia las regiones y principalmente hacia las costas, hacia el Caribe y hacia el Pacífico, por ejemplo, de la mano de José María Samper, un político intelectual liberal, luego más bien godo, al final del siglo XIX, esposo además de una escritora interesante del final del siglo XIX, Soledad Acosta de Samper.
Si pensamos y vemos el país desde Bogotá hacia las regiones, vamos a ir inevitablemente río abajo. Es decir, es una metáfora que va a trabajar mucho también en un gran libro que yo siempre recomiendo y que trabajo mucho, Historia doble de la costa de Orlando Falsborda. Justamente lo que les propongo esta noche es un viaje anfibio, un viaje híbrido, como decía el mismo maestro Falsborda, un lado A y un lado B. El lado A en el siglo XIX está representado por José María Samper. No es el único, pero es uno de los mejores libros de viajes, aunque la parte sobre Colombia es muy corta comparada con las descripciones que hace de Europa, pero ese lado A del que hablaba el maestro Falsborda es una dimensión. Tratemos de pensarlo como una dimensión, como si estuviéramos en la película Interestelar. Estamos todavía a un lado de la biblioteca. Entonces, si estamos en el interior, si estamos en Bogotá, si estamos en la Candelaria, creemos que el país es blanco, de hombres, de letrados, de élites, y pensamos que el afuera, el río abajo, es la barbarie. Negros, indios, zambos, mulatos, campesinos, etcétera, artesanos y demás. Quisiera arrancar por ahí, esa metáfora del río abajo y el río arriba. Podemos decir que para Colombia y para América Latina, el gran debate del siglo XIX sobre cultura y política, literatura y política, se divide en el dilema civilización o barbarie. De hecho, justamente eso lo escribió alguien que trabajó en literatura y política en Argentina, Domingo Faustino, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, escritor y presidente de Argentina a mediados del siglo XIX, y que escribió un gran libro que se llama justamente Facundo, que es la historia de un gaucho que tratan de hacerlo civilizado. Entonces, el gran debate del siglo XIX en Colombia y en América Latina fue cómo hacernos civilizados, cómo ser civilizados. En el siglo XX va a ser cómo hacernos modernos, cómo ser modernos. Otra de las maestras recordadas de la Universidad Nacional con ese emblema en el siglo XX fue Marta Traba, por ejemplo. Entonces, en el siglo XIX había que ser civilizados. Ser civilizados era hablar español. Ser civilizados era tener la religión católica. Ser civilizado era saber comportarse de acuerdo a unas normas sociales y a unas normas políticas y culturales que podemos ver, por ejemplo, a principios de siglo todavía en la famosa urbanidad de Carreño, en la historia de Henao y Arrubla, es decir, en manuales de comportamiento y de historia y de pensamiento y de expresión que nos llevan a pensar que Colombia era un país de la barbarie de la que había que salir. Ese va a ser el emblema de la Constitución de 1886. Regeneración o catástrofe. ¿Cuál era la catástrofe a la que se refería Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro y José María Samper? La catástrofe era el mundo y el gobierno federal, una diversidad de las regiones. La catástrofe era lo que pasaba en Panamá. Panamá siempre fue un problema para Colombia. De hecho, cuando se perdió Panamá, que realmente no se perdió, incluso más allá de la intervención misma de Estados Unidos en la separación de Panamá, la verdad es que Colombia, igual que ha pasado con el Chocó, o con San Andrés, o con los mal llamados en su época territorios nacionales, Colombia, es decir, Bogotá, es decir, el centralismo, siempre le dio la espalda a las regiones. Por eso es muy importante la labor que hace la Universidad Nacional, mi amigo Diego, ahí en cabeza, de la relación con las sedes. Una universidad justamente como la de nosotros, que tiene sedes en el Amazonas, en Cali, en Medellín, en San Andrés y en muchos otros lugares. Eso es una dimensión justamente regional, de pensar el país en otra perspectiva. Pero ese no es del siglo XIX, ese no fue el siglo XIX. Entonces, el gran emblema de la constitución más larga que ha tenido Colombia la escribió un poeta y la coescribió con otro poeta, los mal llamados o bien llamados gramáticos, los gramáticos. Miguel Antonio Caro, oh sorpresa, vicepresidente de Colombia, subpresidente que llaman ahora durante 6 años, después de la muerte de Rafael Núñez, nunca conoció Panamá y sin embargo fue el delegatario de la supuesta convención que organizó la Constitución del 86. Miguel Antonio Caro nunca salió de Colombia, es más, lo máximo que llegó fue a Honda. No conoció el Caribe, mucho menos el Pacífico. No le interesaba absolutamente nada de esa barbarie que él veía como una catástrofe. Por eso
¿Es emblema regeneración o catástrofe? Más de 100 años después, cada uno de ustedes podrá hacer el balance si fue regeneración o fue catástrofe. Yo diría que fue las dos. Fue regeneración porque la Constitución duró más de 100 años y fue una Constitución eminentemente represiva, como lo veremos ahorita más adelante en nuestra mini obra de teatro, y fue una Constitución que ante todo negó la diversidad del país. Solamente hasta la Constitución del 91 hubo un reconocimiento de esa diversidad que tenemos en Colombia. Entonces el siglo XIX ante todo fue un siglo de grandes disputas políticas, religiosas, económicas, regionales, no solamente muchas guerras civiles, como se puede ver en Cien años de soledad, sino muchas guerras regionales. Eso a veces es un detalle que se pierde de vista. Hubo muchas guerras regionales también. Entonces, si el gran debate del siglo XIX fue civilización o barbarie, la Constitución del 86 fue ante todo el aparente triunfo de la civilización. Miguel Antonio Caro se dedicaba ante todo a escribir poesía, ensayos de literatura, a fundar periódicos muy interesantes y a traducir a Virgilio y a otros poetas latinos clásicos. Eso se puede ver en el Caricuervo, en las ediciones de Miguel Antonio Caro, pero no le podía interesar el lado B, es decir, el río a río, que les estoy mostrando acá. Candelario Obeso, gran poeta negro, Canción del Boga ausente, uno de los grandes libros de poesía de la historia de Colombia, 1877. De hecho, uno de los poemas de Candelario Beso está dedicado justamente a Miguel Antonio Caro. Pero Miguel Antonio Caro solamente quería saber de Virgilio, no de un negro que hablaba de los bogas y que además no quería ser civilizado, porque no escribía un español letrado. No decía el boga, sino ere boga con R. Era una lengua oral, era una literatura oral, una literatura en movimiento. Esa es la barbarie que tanto odiaba, temía y despreciaba Miguel Antonio Caro, José María Samper o paradoja, Rafael Núñez de Cartagena, arrochelado después con Soledad Román, y eso nos costó el concordato y entregarle la religión, reentregarle la educación a la religión católica, gracias a esas tratativas y a ese tipo de pactos que tuvo que hacer Rafael Núñez, que era un hombre del Caribe, que había estado mucho tiempo en Panamá, que vivió mucho tiempo en Inglaterra, que se había acercado a la moderna sociología positivista de Visconti de la época. Y Rafael Núñez, cuando regresa a Colombia en la década de 1870, también un gran poeta romántico, Rafael Núñez regresa con la convicción de que hay que acabar la barbarie y que la causa de la violencia en Colombia es la barbarie. Primera pregunta que les planteo esta noche para que podamos tener un debate más adelante después de la obra de teatro. ¿Será que la Constitución del 86, regeneración fundamental o catástrofe, curó la violencia en Colombia? Y entonces, ¿qué fue la guerra de los 1000 días? Y entonces, ¿qué fue la violencia bipartidista con ese gran trabajo que hizo justamente el maestro Falsborda con Monseñor Guzmán y nuestro gran maestro que recordamos mucho, Eduardo Umaña Luna, además de su hijo que fue asesinado cuando nosotros éramos estudiantes en 1998? ¿Será que la Constitución del 86, haciéndole un culto a la civilización y despreciando y odiando y aniquilando la barbarie, al indio, al negro, al campesino, al boga, al artesano, como nos lo mostraba muy bien nuestros profesores como Mario Aguilera en esas huelgas y protestas de los artesanos en Colombia en la década de 1890? ¿Será que esa constitución venció la barbarie? E incluso si la hubiera vencido, ¿será que la causa de la violencia en Colombia es la barbarie? La causa de las violencias en Colombia, tanto del siglo XIX como del siglo XX y como la que aún hoy tenemos, ¿será que el problema de Colombia es la diversidad? Es que hay gente muy diferente, es que hay muchas regiones y es que la gente no quiere comportarse bien, la gente no quiere ser civilizada. ¿Será que ese es el problema? ¿Será que Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, José María Samper tenían razón y el problema es lo que hay río abajo? ¿El problema de Colombia es el río abajo? O más bien, lo que yo les planteo esta noche, ¿no será más bien al contrario, que el problema de Colombia es más bien río arriba?
Primera pregunta, primer tema para la discusión de lo que podremos conversar más adelante. Entonces, la relación de literatura y política en Colombia, en primer lugar, en el siglo XIX, tiene que ver con los gramáticos. Los gramáticos. Personajes ilustres, letrados, la gran mayoría estudiosos de literatura, incluso muchos de ellos poetas, que la mayoría no conocía al país porque no le interesaba conocerlo. En segundo lugar, consideraba que había que emprender, como decía Miguel Antonio Caro, una cruzada, en esos términos religiosos, una cruzada contra todo aquel que no encajara en un modelo tradicional, católico, blanco, hispánico. Todo lo que no entrara en esas tres categorías de la nación, le recomiendo y recuerdo mucho ese texto del filósofo francés Ernest Renan, por allá por la década de 1880 en Francia, ¿qué es una nación? Una nación, ante todo, se pensaba en esos términos convencionales de unidad, de identidad nacional, y el proyecto de la regeneración, que fue una especie de Frente Nacional avant l'heure, antes de tiempo, una especie de unión nacional entre ciertos liberales aparentemente no radicales y ciertos conservadores, lo cual desembocó justamente en la Guerra de los Mil Días. Ese Frente Nacional llamado Regeneración buscaba ante todo llevar la gramática al poder. Es una tesis que ha trabajado mucho el historiador Malcolm Dees, pero que realmente surge de un discurso de Álvaro Mutis. Colombia ha sido un país de gramáticos, y un país de gramáticos ante todo hipócritas, ante todo racistas, ante todo clasistas, ante todo profundamente discriminadores de todo lo que sea diferente, para no hablar también, por supuesto, de la diversidad sexual. Entonces, ¿qué tipo de país es ese? ¿Qué tipo de constitución gobernó a Colombia con varias reformas importantes en los años 30, sobre todo en los gobiernos de uno de los grandes próceres de la universidad, Alfonso López Pumarejo, que justamente tuvo esta visión de hacer una ciudad universitaria? Pero más allá de las reformas que las hubo, fue la constitución más larga que existió en Colombia, de 1886 a 1991. Ya veremos ahorita más adelante en qué consistía justamente esa constitución. Entonces, la relación entre literatura y política pasa a través de la gramática, de la idea de que la literatura y la escritura y el arte y la cultura es de unos pocos, unas familias privilegiadas con unos nombres rimbombantes, supuestamente con unas herencias y unos títulos de nobleza español bastante dudosos, porque hasta donde yo recuerdo, el único que realmente tuvo un título colonial fue el marqués Jorge Tadeo Lozano, que además ni lo terminó de pagar y se lo quitaron, pero él se seguía presentando como marqués, muy propio de lo colombiano, ¿no? Entonces, ese tipo de actitud, de creernos marqueses, de creernos duques y demás, nos ha llevado a la miseria y a la desgracia. Pero afortunadamente existe la Universidad Nacional y por eso estamos muy contentos y a mí siempre me entusiasma decir que mi mamá y yo estudiamos en la Universidad Nacional y que ahorita dicto clases en la maestría de artes. Porque justamente grandes de nuestros más importantes personajes de la universidad, como estudiantes y como profesores, son el río abajo, son la contrahistoria de Colombia, son la contraimagen de la regeneración de los frentes nacionales, de las uniones nacionales y yo no sé qué otras entelequias de marqueses y duques de segunda y tercera categoría. Como decía Marx, la historia siempre se repite, primero como drama y después como farsa. A veces hasta se repite dos y tres veces, primero como marqueses y después como duques. Entonces, hemos tenido en nuestras aulas desde el siglo XIX a un Manuel Ancísar, que justamente como rector de la universidad y parte de la comisión coreográfica conoció el país como muy pocos y escribió uno de los mejores libros de literatura del siglo XIX, Peregrinaciones del Alfa, hace 150 años, Manuel Ancísar. Hemos tenido en nuestras aulas, nada menos, como estudiante y como profesor, a Jorge Eliezer Gaitán, a quien recordaremos en la segunda parte con la obra de teatro. Hemos tenido maestros inolvidables como Orlando Falsborda, como Camilo Torres, como Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza. Y sería realmente incontable la lista todavía cuando podíamos ir a la universidad y cerca de la Plaza Che
había algunas vallas donde se veían algunos de los maestros, por lo menos de la sede de Bogotá, en ciencias, en ingeniería, en matemáticas, en antropología, en tantas y tantas facultades donde ha habido gente brillante que ha conocido el país, que ha ido río arriba y río abajo, que incluso estudiando en el exterior, como el maestro Fals y tantos otros formándose en el exterior o trabajando en el exterior, regresaron o regresaban a seguir formándonos a nosotros. Pero porque ante todo nos enseñaron que el país se conoce río arriba y río abajo, y no en una sola dirección. Y que la historia no es solamente la historia de los letrados. Como decía Walter Benjamin y Nietzsche, la historia ante todo la escriben y la deben escribir los vencidos, no los vencedores. Los vencedores son los que nos entregan una historia oficial que está, por ejemplo, en un lamentable himno nacional, que muchas personas consideran que, quién sabe dónde se lo inventaron, que es uno de los mejores himnos del mundo. Escrito además por quién? Por Rafael Núñez, justamente en la misma época de la regeneración. Oh, gloria inmarcesible. ¿A quién le estaba cantando ese poeta? ¿A qué Colombia le estaba cantando? ¿Cuál es la Colombia que está en el himno nacional? Los invito a que comparen el himno de Colombia con el himno de Cali, escrito por un poeta del Pacífico, de Guapi, Elías Martán Góngora, y verán cuál es la diferencia de a quién le canta a quién. Entonces, ser poeta o ser escritor no es cantarle a las musas. Ser poeta o ser escritor o ser artista, ante todo es cantarle a la diversidad de la vida, diferentes estilos, por supuesto, diferentes enfoques, pero el himno nacional, la Constitución de 1886, el escudo de Colombia, revisen ese escudo, qué es lo que hay ahí y qué es lo que no hay. Ante todo, con Nietzsche, con Marx, con Walter Benjamin, uno aprende, y en parte, en buena parte lo aprendí justamente en la Universidad Nacional, que hay que leer las cosas a contrapelo. Decía Nietzsche que había que peinar los caballos a contrapelo y que había que leer la historia en contravía, en reversa. ¿Cuál fue la tesis del pregrado de Derecho de Jorge Eliezer Gaitán en los años 20? Las ideas socialistas en Colombia. ¿De dónde provienen grandes pensadores progresistas diversos en Colombia, como Gerardo Molina, que fue rector de la universidad justamente, y era el rector de la universidad en el momento del 9 de abril? ¿Y qué fue lo que hizo Gerardo Molina, como lo recuerda también otro personaje muy ligado a nuestra universidad como Arturo Alape? ¿Qué fue lo que hizo Gerardo Molina el 9 de abril? Antonio García Nosa y tantos otros. Entonces quiero terminar esta primera parte recordándoles que el siglo XIX, ante todo en ese debate civilización o barbarie, culmina y llega a su éxtasis de violencia y de horror con la Constitución de 1886. Una constitución no solamente centralista, de una república unitaria, y una constitución profundamente racista, clasista y excluyente en todos los aspectos, ya veremos más detalles ahora más adelante, sino que además tenía un artículo transitorio que se llamaba el famoso artículo K. Transitorio porque duró solamente 105 años. Eso es lo que llaman transitorio en Colombia, ¿no? Esto es un impuesto del 4 por mil transitorio. 20 años, 100 años. Una constitución que duró más de 100 años de soledad. El artículo transitorio o artículo K era un artículo de supresión de libertades públicas, más conocidas como estado de excepción o estado de sitio. La historia oficial de Colombia se precia dentro de Colombia y fuera de Colombia, de que Colombia es un país con una larga tradición democrática, que es el país con la tradición democrática más larga del continente. Y sacan pecho aquí y afuera los ilustres descendientes de Miguel Antonio Caro y compañía, marqueses y duques de todo pelambre, como diría Gaitán, sacan pecho diciendo que Colombia es un gran país democrático y que aquí nunca ha habido rupturas institucionales salvo la dictadura de Rojas Pinilla, con una pésima recordación para la Universidad Nacional, por supuesto. La pregunta es si esa fue la única. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el estado de sitio? ¿Qué ocurrió con el estado de sitio? Eso lo aprendí también en una clase con el profesor Mauricio García. El estado de sitio también con otros grandes maestros ya desaparecidos de derecho constitucional colombiano y demás. El estado de sitio en Colombia entre 1886 y 1991 duró más del 70% del tiempo. En Colombia ha habido crímenes de Estado, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres que, juntando todas las dictaduras de América Latina en el siglo XX, no alcanzan todo lo que se ha asesinado en Colombia.
hablando solamente desde un punto de vista de la violencia oficial, sabiendo que hay otras violencias. Entonces, Colombia no es un país democrático. Colombia no tiene una tradición democrática. Colombia lo que tiene es una tradición del estado de sitio. Colombia lo que tiene es una tradición del estado de excepción. El famoso artículo K de la Constitución del 86, supuestamente artículo transitorio, también prolongado en 1887 con la famosa ley de los caballos. Se robaron unos caballos en el Cauca, tierra de los Holguín, tierra de los Valencia, y tantos apellidos rimbombantes que todavía andan por ahí sus bisnietos, tataranietos y otros engendros. Entonces, se robaron unos caballos en el Cauca y se declaró turbado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Entonces, cualquier persona podía ser requerida, aprisionada, encarcelada, violado su domicilio, desaparecida, mientras se encontraban unos caballos en el Cauca. Parece un episodio de realismo mágico de García Márquez, pero no, así se llamó, Ley de los Caballos de 1887. Entonces la historia del siglo XX en Colombia empieza con la Constitución del 86, con lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben ha llamado el estado de excepción. Y Colombia ante todo ha vivido el estado de excepción, que incluso se trató de eliminar en la Constitución del 91 y se reglamentó a través de unas figuras que se llaman estado de emergencia económica, conmoción interior. De hecho, gracias a esa declaratoria, justamente el gobierno actual ha tomado un montón de medidas y decretos, no, la mayoría no muy positivos, dentro de la Constitución del 91. Pero bueno, por lo menos a partir del 91 hay una Corte Constitucional, justamente en sus primeros años, con ilustres miembros de la Universidad Nacional. La Corte Constitucional justamente regula un poco y de muchas maneras esos estados de excepción. Pero antes del 91 no era así. Antes del 91 simplemente el presidente con la firma de los ministros declaraba el estado de sitio y eso podía durar todo el tiempo que quisiera. Hubo gobiernos en el siglo XX que toda la presidencia, por ejemplo, de Laureano Gómez, que fue realmente una dictadura civil plena, ni siquiera había Congreso, todo el país estuvo en un estado de sitio de manera permanente. Ni hablemos del caso de Julio César Turbay Ayala, que muchos de ustedes recordarán de primera mano, como mi madre y tantos estudiantes y profesores que fueron perseguidos, y mucha más gente. García Márquez justamente tuvo que irse del país en la época del Estatuto de Seguridad. El poeta Luis Vidales, los invito a conocer este libro que he escrito en los últimos años sobre literatura y política, sobre la revista Espiral, que justamente fundó Luis Vidales. ¿Y cómo le pagó Colombia a Luis Vidales? Un poeta de Calarcá, rojo, izquierdista, vanguardista, que escribió en los años 20 Suenan timbres. Poeta comunista, sí. ¿Y qué le pasó a él? ¿Cómo lo perseguían a los 80 años en el Estatuto de Seguridad de Turbay? Entonces, ¿qué tipo de democracia es esa? ¿De qué tradición democrática estamos hablando acá? De ninguna. Ante todo es una serie de eufemismos que tratan de ocultar la historia cruda del río arriba y del río abajo. No perdamos de vista eso. Entonces, el siglo XX en Colombia, que empieza en 1886, llega hasta 1991. Y en el transcurso, ¿qué ocurrió? No solamente el periodo de la violencia de los años 40 y 50, el bandolerismo y después el surgimiento de guerrillas muy variadas, más lo que empezó a ocurrir ya en los años 80 con una violencia paramilitar abierta y el ingrediente del narcotráfico, que realmente es un ingrediente y no es la causa de los problemas sociales de Colombia. ¿Qué ocurrió en el siglo XX entonces? En el siglo XX lo que ocurrió ante todo fue la prolongación del debate civilización o barbarie que encontró su éxtasis el 9 de abril de 1948. Porque la figura de Gaitán representaba justamente a alguien que venía río abajo y río arriba, que había estudiado en la Universidad Nacional, que había ganado una beca para estudiar en Roma un doctorado en una época en que nadie hacía un doctorado y ninguno de los ilustres marqueses y duques había hecho un doctorado en Colombia en esa época, en los años 20. Y Gaitán, ¿qué promovió? Una verdadera democracia en los pequeños cargos que tuvo como alcalde de Bogotá, como ministro de Educación, como ministro del Trabajo. Convertir el Museo Nacional, perdón, convertir el Panóptico en un museo nacional. Curiosamente, se iba a inaugurar el día que lo mataron. Crear la Media Torta, la primera feria del libro y muchas otras cosas más. ¿Y qué proponía Gaitán? Conocer
el país nacional, no el país político. Era una de sus grandes tesis, el país nacional y el país político. Y se enfrentó a lo que él llamaba un sistema oligárquico, que era romper el bipartidismo y justamente romper esa división entre civilización y barbarie. Lo podemos ver a través de la literatura, sobre todo en las novelas de Miguel Torres. Les recomiendo mucho la trilogía del 9 de abril de Miguel Torres, porque es la primera parte, la conoce muy bien mi amigo Folke que está por acá, la primera parte, el crimen del siglo, está concentrado en el día que mataron a Gaitán desde el punto de vista de su posible asesino, Juan Roa Sierra. La segunda parte se llama Los incendios de abril, es una novela coral polifónica que cuenta el 9 de abril desde diferentes perspectivas de quienes lo vivieron, muy cercano y muy inspirado en el gran libro de Arturo Alape, El Bogotazo. Y una tercera parte que salió hace un par de años que se llama La invención del pasado, que es una fabulación de una posible Bogotá después del 9 de abril que se queda en ruinas. Donde hoy está el Fondo de Cultura Económica, en la calle 11, arriba de la séptima, era el Palacio de Justicia. Muchos años antes de que existiera el Palacio de Justicia, que se quemó con la toma y retoma del Palacio en 1985. Ese Palacio de Justicia fue una de las primeras cosas que se quemaron el 9 de abril. Y estuvo en ruinas hasta el 2006, yo me acuerdo, cuando estaban construyendo el Fondo de Cultura Económica. En la novela de Miguel Torres, toda Bogotá sigue en ruinas. Le recomiendo la película Confesión a Laura, que es una maravilla, una de las mejores películas colombianas, sobre el día después del 9 de abril. Quienes la vieron y la recuerdan de Jaime Osorio, con esas actuaciones increíbles de Vicky Hernández, y recordarán ante todo esa sensación de ruina. Bueno, la novela de Miguel Torres empieza el 9 de abril y termina con la toma y retoma del Palacio de Justicia, 5 y 6 de noviembre del 85. Se la recomiendo muchísimo esa trilogía. Entonces, del siglo XX en Colombia tiene como punto de quiebre el 9 de abril. No tanto porque allá haya empezado la violencia, porque realmente la violencia ya había empezado antes. Por algo Gaitán había hecho una marcha del silencio, justamente porque la violencia ya existía. Y no era una violencia solamente bipartidista, porque tiene unas raíces sociales y económicas, culturales muy grandes. Ese es el siglo XX. Con la Constitución del 91, por primera vez se da un reconocimiento a la diversidad y se dice Colombia es una nación multicultural y pluriétnica. Todo lo contrario de la Constitución del 86, que decía que Colombia era una república unitaria. Vamos a cumplir pronto, el próximo año, 30 años de la Constitución del 91. Espero que alcancemos a cumplirla porque paso que vamos, no puede uno estar muy seguro, pero esperemos que sí. Ante todo, es muy importante defender esa Constitución. El caso es que en estos 30 años, lo que hemos visto es un intento por tratar de pensar el país desde otras coordenadas. Muchas cosas no se han desarrollado de la Constitución del 91. Por ejemplo, lo que planteaba el maestro Falsborda con respecto a una ley de ordenamiento territorial, que realmente recoja otra forma de sentir del país. Yo cuando fui guardaparque y en muchos de mis viajes por Colombia, literarios, académicos y demás, uno ve permanentemente cómo los departamentos no corresponden a las expresiones culturales de las regiones. Y cómo, por ejemplo, desde un punto de vista ambiental, el concepto de cuenca responde más a unas dinámicas de población. Y entonces, como una cultura, por ejemplo, paisa en torno al café no está solamente en Antioquia, en el eje cafetero, sino que está, por ejemplo, en el norte del valle, y está en una parte de Cundinamarca y en una parte del Tolima. Entonces, eso también lo explica muy bien Marco Palacios en su libro sobre el café. Entonces, los departamentos fueron una creación de la Constitución del 86, que respondía ante todo a un pensamiento militar de contención de los grandes estados federales donde surgían las guerras civiles. El Cauca, el Estado soberano del Cauca principalmente, el entonces Estado soberano de Santander, y así sucesivamente. Entonces, 30 años después de la Constitución, seguimos todavía con esa camisa de fuerza de los departamentos. Y desafortunadamente, la descentralización también ha traído nuevos problemas políticos, con clientelismos de todo tipo, mafias regionales. Entonces, ante todo lo que yo quiero plantearles es unos espectros de la historia. Mi objetivo como
estudiante de ciencia política 20 años después, como estudiante de filosofía, estudiante de literatura, y ahora como profesor, como escritor también, que es otra faceta en la que yo trabajo cada vez más hacia el teatro, que es lo que les voy a compartir a continuación. Ante todo, tenemos que pensar los espectros de la historia. Recuerden la pregunta que les planteé hace un rato. Colombia es un país democrático. La civilización triunfó sobre la barbarie. ¿Cuál es la barbarie? ¿Realmente vemos el país como un país de barbarie? ¿Ese es el país en el que vivimos? O más bien, ¿dónde está la barbarie? ¿Y dónde está la democracia o dónde no está? Son preguntas que les planteo más adelante para que podamos conversar. Y les voy a presentar entonces a continuación una obra de teatro experimental, de teatro leído, que se titula Los bogas ausentes. Vamos a leerla a dos voces con pequeños intervenciones de otros murmullos en off y veremos tres pequeños actos. El primer acto es un montaje que he hecho a partir de una selección de artículos de la Constitución de 1886. Como diría Borges, ¿en qué consistió mi trabajo? En servir el té y en escuchar y prender el magnetófono, prender la grabadora. ¿Qué hice yo para preparar esta charla? Aparte de lo que ya les he dicho, releer la Constitución del 86 y elegir una serie de artículos que para mí justamente representan ese debate entre civilización y barbarie, que atravesó el siglo XIX y que tuvo grandes consecuencias en el siglo XX, sobre todo al vernos a nosotros mismos, ante todo, culturas mestizas, híbridas, una gran diversidad, como si eso fuera el problema, como si ser indio es el problema, como si ser negro fuera un problema, como si ser mujer fuera un problema, como si tener una diversidad sexual fuera un problema, como si pertenecer a una región fuera un problema. Ese tipo de jerarquías pensadas desde las élites de Bogotá, llamadas gramáticas desde el siglo XIX, que ahora realmente ni de gramática saben. Entonces, vamos a ver, escuchar este primer acto. Como les digo, es un trabajo de montaje a partir de artículos de la Constitución de 1886. Iniciaremos entonces con la voz del gran poeta colombiano Jorge Artel con su poema Noche del Chocó. Noche del Chocó, en tus currulaos, tus velorios y tus cortejos fluviales se prolongan los ritos como voces perdidas que hablan a mi raza del primitivo espanto frente a la eternidad. Un viento grávido, desordenado de malezas y atrabiliarios ríos, en el que circulan fatalistas creencias, pesa sobre la estentórea desolación de tus comarcas. El ensueño limita con la selva, la mirada limita con la selva, la esperanza limita con la selva, cuyos árboles nacen en la sangre y aferran sus raíces a la vida del hombre. Tus horas son profundas y remotas, como el rostro sombrío del Quibdó, constantemente flagelado por el azote de la lluvia, electrizada de resplandores dramáticos. Ahuman las riberas, robles y ceibas crepitantes, espectros calcinados, almas en pena que se consumen en sus fantásticos infiernos. Noche del Chocó, maestra en estrellas y silencios, vas perfumando el corazón de las maderas. Bajo el fondo de los ríos proteges un mundo mineral de increíbles tesoros. Sobre la piel del habitante extiendes tu sombra impregnada de misterios. Alma de los caminos, llave secreta de los pueblos. Entre las cuencas impalpables de tus manos con brisas traes las hierbas que ponen escorpiones de locura en la fiebre de los mineros
y en la fatiga de los bogas solitarios. Tú conduces el eco de los canaletes donde los pescadores mandan sus mensajes y sabes borrar las huellas de aquellos que en la selva no encontraron su mañana. Noche del Chocó, propietaria absoluta de todos los abismos. Jorge Artel, el poema se llama Noches del Chocó, del libro Tambores en la Noche. Lo pueden encontrar digital en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, que cumplió en estos días 10 años. Hay una charla que di hace 8 días en el Instituto Caricuervo virtualmente, que van a poder encontrar en estos días en el canal de YouTube del Caricuervo, donde pueden continuar muchas de las cosas que estoy mencionando acá. Jorge Artel, y el libro se llama Tambores en la Noche. Sobre todo ese verso, alma de los caminos, llave secreta de los pueblos. Pero si Miguel Antonio Caro nunca recorrió los caminos de Colombia, ¿cómo iba a comprender siquiera las llaves secretas de los pueblos? Y él fue el que redactó la Constitución del 86. Vamos a iniciar entonces. La obra se titula Los bogas ausentes. Primer acto. Personajes principales. Un joven García Márquez. Un niño y luego un viejo Orlando Farsborda. Un espectro, Camilo Torres Restrepo. Un negro, Candelario Beso. Un líder, Jorge Eliezer Gaitán. Personajes secundarios. Un ex costeño, Rafael Núñez. Un bogotano, Miguel Antonio Caro. Un viajero, José María Samper. Escenario, Plaza Che Guevara de la Universidad Nacional al final de la tarde, cortesía del canelazo de la Facultad de Derecho. Música, Rafael Escalona, Alejo Durán, Corraleros de Majagual, Lucho Bermúdez. Este es para George Luis Carlos Mayer. Esta es una escena teatral, polifónica, a la manera del Table Tournante, de las mesas giratorias de Víctor Hugo. Será una sesión de teatro espiritista, porque más que evocar, invocaremos los espíritus materialistas y a la vez embrujados de García Márquez, Falsborda y Camilo Torres, los tres unidos a la extensa y singular historia de la Universidad Nacional. Es una travesía entre literatura y política en Colombia, río arriba y río abajo de nuestra historia. Quiere ser como un viaje de Candelario Obeso, como un discurso de Gaitán en el Teatro Municipal, como las memorias Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, como un periódico del Frente Unido de Camilo Torres, como el libro utópico Anfibio de Falsborda, Historia doble de la costa. Por el lado A irá lo político, por el lado B irá lo literario. Convocamos a esta sección de espiritismo como actores de reparto a las almas perdidas de José María Samper, Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez. Tres voces, Núñez, Caro, José María Samper. La Constitución del 8 de mayo de 1863, que cesó de regir por razón de hechos consumados, queda abolida. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, proclamamos. La nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria. El colombiano que fuese cogido con las armas será juzgado y penado como traidor. Son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. El ejercicio de la ciudadanía se suspende por veodez habitual. Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas. Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal. Son prohibidas las juntas políticas populares. La religión católica apostólica romana es la de la nación. Los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencia elemento del orden social.
La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Este es nuestro primer acto breve, brevísimo, porque estamos ante todo en un teatro breve. Yo no he escrito una sola página de este primer acto. Son simplemente una selección de fragmentos literales, sin ningún tipo de cambio, de la Constitución de 1886. Les hago una segunda pregunta para el debate que podemos continuar ahorita. ¿Se sienten representados por la Constitución del 86? Aquel que alguna vez no estuvo en un estado de beudez habitual, que tire la primera piedra. ¿Se sienten representados en la moral católica, unitaria, centralista, excluyente de la nación católica de la regeneración de Miguel Antonio Caro, José María Samper y Rafael Núñez? ¿Sí o no? El que se sienta representado habría vivido muy feliz en el siglo XIX. El que no, bienvenidos al futuro, como decía un presidente de otros tiempos. Vamos ahora a nuestro segundo acto. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Gente que taita y que mamá, arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Bien de que taita y que mamá, arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho. Dice, tiene razón, hijo, el obvio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado. Y tú eres tan solo un niño, para sacar arriba el rancho. Con ese fondo musical que me alegra mucho que lo estaban tarareando ahí, estaba viendo la mímica. Gracias a todos por los comentarios. Efectivamente, eso tiene su aire de Alfredo Iriarte, de José María Vargas Vila y otros amigos del pasado. Vamos entonces a nuestro segundo acto. Los personajes son José María Samper en su viaje río abajo y Candelario Beso en su viaje río arriba. Les recomiendo mucho este libro de editorial Enredadera, Río arriba, Río abajo, fragmentos de Candelario Beso y fragmentos de José María Samper. Los dos, ahorita al final les voy a compartir los links donde pueden leer los dos libros completos, Canción del Boga de Candelario Beso también en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana y El viaje de José María Samper en la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Entonces empieza hablando José María Samper y después va a hablar Candelario Beso. Samper. La noche ofreció una escena admirable, como para aumentar los incidentes del contraste. En el vapor Bogotá nos habíamos reunido personas de países muy distintos. Una hora después de esos cantos de la civilización, y cuando todos reposábamos en nuestras hamacas, en medio de las sombras y el silencio, un himno enteramente diferente, salvaje, de una melancolía llena de misterio, de grandeza y de ruda poesía, estalló de repente, sostenido por 50 voces roncas y pesadamente acompasadas, en medio de un bosque secular de la vecina playa. El asunto, la entonación, el estilo y el misterio de ese canto venían a contrastar admirablemente con las ardientes canciones que poco antes habían salido de entre los flancos del vapor de Bogotá. Ahora habla Candelario Beso con una dedicatoria
A Miguel Antonio Caro. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella. Remá, remá. La negra del alma mía, mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, doliente suspirará, o tal vez ni me recuerda. Llorá, llorá. Pues tenemos que imaginarnos justamente una fiesta de negritos, como este tema de Lucho Bermúdez, encontrándose en el río Magdalena, José María Samper río abajo y Candelario Beso río arriba. Música de la barbarie. ¿Qué le iba a gustar esto a Miguel Antonio Caro? Si cuando vino Lucho Bermúdez por primera vez a Bogotá fue un escándalo. Música de la barbarie. Samper, aunque el espectáculo no me era desconocido, no pude resistir a la tentación de contemplarlo de cerca. Así salté de mi hamaca, convidé a dos amigos y me fui a tierra, tomando la dirección que nos indicaban el canto mismo y una luz rojiza que brillaba entre las sombras espesas de la selva. La playa estaba desierta y ni un solo boga dormía sobre las toldas de los champanes amarrados a un ancla de hierro y algunos gruesos troncos. Después de andar por un trayecto de 200 metros, por en medio de las arboledas, descubrimos un espectáculo en extremo interesante. Acá vuelve la escena Candelario Beso. Dicen que hay guerra con los cachacos y a mí me chocan los zambapalos. Cuando los godos sí fui soldado porque defendía mi humilde rancho. Si alguno quiere treparse en alto, busque escalera por otro lado. Ya pasó el tiempo de los esclavos. Somos hoy tan libres como los blancos. Yo por mi parte. ¿Quieren la guerra con los cachacos? Yo no me muevo de aquí de mi rancho. Si alguno intenta subir a lo alto, busque escalera por otro lado. Camper. Bajo el follaje de un enorme cedro en un área limpia y arenosa, había una grande hoguera alimentada con troncos gruesos, ramas resinosas y grandes trozos de un ámbar amarillo subalterno que abunda mucho en aquellas selvas interminables. La llamarada era espléndida, el perfume riquísimo, y las sombras que proyectaban los árboles hacían juego con la luz de un modo admirable. Alrededor de la hoguera estaban arrodilladas en confusión como 50 personas, hombres y mujeres, viejos y muchachos habitantes del lugar y bogas, y todos a un tiempo con una voz ronca y acompasada, pero excesivamente expresiva por su acento. Cantaban un himno mortuorio. Era el novenario de un vecino que había muerto 3 días antes y cuyo cuerpo estaba sepultada a poca distancia de allí. La canción era un conjunto de oraciones en verso, extravagantes, compuestas por los bogas y usadas siempre en todo novenario, y el estribillo tan incomprensible en su lenguaje como enérgico en su entonación. Se componía de una especie de cuarteta de versos de 6 sílabas. 3 hombres cantaban primero una estrofa, todos respondían con el estribillo, y luego 3 mujeres cantaban otra, y así sucesivamente. Aunque mi amor
no va. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres. Y aunque mi amo me mate a la mina no, aunque mi amo me mate a la mina no, tú eres su esclavo. Vuelve Candelario Beso. Aun cuando soy un pobre negro sin más ciencia que mi oficio, no ignoro quién se merece algún respeto y cariño. Sobre mí tiene el carácter un particular dominio. Y un gallo bueno a las patas expongo hasta el calzoncillo. Por un mochoroco guapo y sobre guapo instruido, soy capaz de morder el suelo y de mucho sacrificio. Óigame, Blanco, tal vez. No es bien claro lo que afirmo. A explicarme yo no alcanzo, tal como un Rojas Garrido, de lo grande y bello que el mundo encierra, no estimo sino dos cosas que son mi hembra amada y mi albedrío. Soy rey de mí mismo. Usted, blanco, verbo y gracia. Amo yo la libertad, como el pájaro su nido. Como el agua, el bocachico, como las flores las lluvias. Es mi ley ser como el viento y dueño en mi hogar efectivo. Le cuento a todito el mundo lo que aquí en Colombia ha visto. Diga cómo ciudadanos son el negro, el blanco, el litio. Cómo el señor presidente usa de humildes vestidos. Como en raras ocasiones, siendo tan libres toditicos, ocurre un caso que espante de un robo, de un homicidio. No olviden su relación que para ser señor ministro no se necesita de más que de ciencia y de servicios. En mi destierro, Dios quiso, un colombiano depararme que me trajera a mis hijos, de los cuales y de mi esposa, si vuelvo a ausentarme, solo será por la defensa de los fueros del partido. Está con sus atractivos, asiento de la igualdad, madre de los hombres dignos, de los hombres como usted, mochoroco de temple y filo, justo como la justicia y cantor de lo divino. Siga, Blanco, y nunca desmaye, de todo hay término fijo, con arte y maña se cura hasta el mismo reumatismo. Si hoy anda errante y sin patria, aunque aquí tiene su asilo, Bolívar, según me cuentan, también anduvo peregrino, mas tuvo valor y constancia, y libertador se hizo. Samper, confieso que en aquella escena salvaje pero llena del encanto de la fe y la piedad, encontré más poesía y más religión que en los cantos del vapor Bogotá. La entonación era profunda y sombría, solemne a pesar de su rústica armonía, y yo encontraba en esa escena una grande impresión y una enseñanza. La poesía es sin disputa la más sublime de las manifestaciones del alma en sus relaciones con Dios, el hombre y la naturaleza. Y vamos a llegar a nuestro acto final, tercer acto, con Jorge Eliezer Gaitán, Camilo Torres, Orlando Farsborda y García Márquez. Como los unía profundamente tanto a García Márquez con el maestro Fals este tipo de música, iniciaremos con esta. Es una historia que voy a referir porque es sentimental. Todo mi corazón te lo entregué y ya te complació en tratarlo mal. No puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer. No puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón. Una historia que es sentimental. Buscando En los años 40 llegan a Bogotá dos futuros ilustres colombianos,
ligados a la Universidad Nacional. Uno, porque inició sus estudios, y otro, porque fue uno de sus maestros más recordados. Nos referimos a García Márquez y a Fals Borda. Querían dedicarse a la música vallenata. Si el corazón te viera, si ya pudiera ver cómo lo tengo yo, me pediría llorar. Pero su destino se cruzó con Gaitán y Camilo Torres. De García Márquez, Camilo Torres fue padrino de su primer hijo en la capilla de la Clínica Palermo, y de Fals Borda fue su compañero en la fundación del Departamento de Sociología en 1959. García Márquez y Fals Borda están ligados a la historia de la revista Alternativa. García Márquez inició estudiando Derecho y Fals quería ser general y luego pensó en estudiar literatura. Sus caminos se bifurcaron. Y acá en esta parte final un popurrí de voces, arrancando con Gaitán. Nada más cruel e inhumano que una guerra, nada más deseable que la paz, pero la paz tiene sus causas, es un efecto, el efecto del respeto a los mutuos derechos. Camilo Torres. El movimiento de Gaitán consolida una conciencia de clase que la violencia oficial no ha logrado borrar en 19 años que lleva de existencia. Los dirigentes mercenarios vendidos a la oligarquía se descargan cada vez más y tienen que usar procedimientos siempre más arbitrarios, siempre más violentos para mantenerse en el poder. Luego viene un fragmento de las memorias de García Márquez, que tiene varios capítulos sobre la Universidad Nacional, Vivir para contarla. Recuerda los años de la llegada de García Márquez a Bogotá y cómo era la Universidad Nacional antes del 9 de abril, a la cual nunca volvió, porque después del 9 de abril, como lo escucharán ahorita, García Márquez siguió estudiando, tratando de estudiar Derecho en Cartagena, algo que no terminó afortunadamente, y decidió dedicarse por completo y de lleno a la literatura. La batalla de mando y de combate puede que los dirigentes no hagan la unión entre sus odios, mentira y hipocresía, pero el pueblo el 5 de mayo, el pueblo liberal, unionistas, turbanistas, socialistas, gaitanistas, harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. Y va a hablar García Márquez. Por la época en que las aguas tenían caudal suficiente, el viaje de su vida duraba 5 días de Barranquilla a Puerto Salgar, de donde se hacía una jornada en tren hasta Bogotá, en tiempos de sequía, que eran los más entretenidos para navegar, si no se tenía prisa, podía durar hasta 3 semanas. Los viajes eran lentos y sorprendentes. Los pasajeros nos sentábamos en las terrazas todo el día para ver los pueblos olvidados, los caimanes tumbados, con las fauces abiertas a la espera de las mariposas incautas, las bandadas de garzas que alzaban el vuelo por el susto de la estela del buque, el averío de patos de las ciénagas interiores, los manatíes que cantaban en los playones mientras amamantaban a sus crías. Durante todo el viaje, uno despertaba al amanecer aturdido por la bullaranga de los micos y las cotorras. Fals Borda. Llegó el momento crucial de separarnos de la costa para ir a Bogotá. Cuando realicé el primero de muchos viajes por el río Magdalena, esta vez con el resto de la familia, ya que mi padre iba a adelantar estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá. De aquel viaje atesoro la alegría de las bandas de músicos en el barco, los bailes a bordo encabezados por el capitán Ernesto McCausen, la dormida en cada 13 hamacas al aire libre, la increíble maestría de los prácticos en maniobrar el barco por las noches. Nunca nos varamos. Vuelve Gaitán. Parece que a este nuestro pueblo, al igual del personaje de Edgar Allan Poe,
lo ha invadido la irremediable cobardía de no abrir los ojos, no tanto por esquivar la visión de horribles cosas, cuanto por el fundado temor de no ver nada. Gabo. La vida en Colombia seguía en el siglo XIX, sobre todo en la Bogotá lúgubre de los años 40, todavía nostálgica de la colonia, cuando me matriculé sin vocación ni voluntad en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Camilo Torres. Necesitamos la unión por encima de los grupos. Es lastimoso el espectáculo que da la izquierda colombiana. Mientras la clase dirigente se unifica, mientras la minoría que tiene todos los poderes en su mano logra superar las diferencias filosóficas y políticas para defender sus intereses, la clase popular que no cuenta sino con la superioridad numérica es pulverizada por 18 dirigentes de los diferentes grupos progresistas, que muchas veces ponen más énfasis en las peleas que tienen entre sí que en su lucha contra la clase dirigente. García Márquez. En la Universidad Nacional estuve más cerca de Villarborde y Camilo Torres, que hacían con las uñas y por amor al arte el suplemento literario, La Razón, un diario casi secreto que dirigía el poeta y periodista Juan Lozano y Lozano. La amistad con ellos rebasó muy pronto los límites de las aulas y la sala de redacción y andábamos más tiempo juntos en la calle que en la universidad. Ambos servían a fuego lento en un inconformismo duro por la situación política y social del país. Embebido en los misterios de la literatura, yo no intentaba siquiera comprender sus análisis circulares y sus premoniciones sombrías. Era en la universidad donde más me sentía el pulso profundo de un país que estaba al borde de una nueva guerra civil a cabo de 40 y tantos años de paz armada. Entre las amistades que me quedaron de la universidad, la de Camilo Torres no solo fue de las menos olvidables, sino la más dramática de nuestra juventud. El 7 de febrero de 1948, Marcha del Silencio de Gaitán, entendí por fin las frustraciones de mi abuelo y los lúcidos análisis de Camilo Torres. De Señal Memoria. Sonidos hechos de paz. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar ese movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces... Vuelve García Márquez. Me sorprendía que en la Universidad Nacional los estudiantes siguieran siendo liberales y godos, con nudos comunistas, pero la brecha que Gaitán estaba excavando en el país no se sentía pasar por allí. Llegué a la pensión aturdido y le dije a mi compañero de cuarto, ahora sé cómo y por qué empezaban las guerras del coronel Márquez. Pero aunque se tienda a ser optimista y se haya proclamado que Colombia está en punto de terminar con la violencia, tales expresiones públicas parecen ser un rito anual. La realidad es que esta ha tenido y seguirá teniendo por un tiempo nuevos brotes en los antiguos sitios castigados y en algunos antes no afectados, con las inevitables y dolorosas consecuencias en cuanto a la economía, el desarrollo social, la tranquilidad y el progreso nacionales. En muchas regiones rurales existe una paz insegura, la paz del silencio cómplice que se mantiene como cobre hipnotizando al campesino temeroso de variar el statu quo, temeroso porque piensa que al hacerlo no irá hacia adelante, hacia la renovación revolucionaria o hacia el bienestar que ansía, sino que va a retroceder a los días de masacre y sufrimiento. Y todavía, aunque quisiera olvidar el pasado y no puedo hacerlo, porque el ambiente mismo lleva a rememorarlo en ritos masoquistas. García Márquez. El viernes 9 de abril me senté a almorzar en el comedor de la pensión. No me habían servido la sopa cuando Matías se me plantó espantado frente a la mesa. Se jodió este país. Acaban de matar a Gaitán frente al gato negro. Todo sueño de cambio social de fondo por el que había muerto Gaitán se esfumó entre los escombros humeantes de la ciudad. Los muertos en las calles de Bogotá y por la represión oficial en los años siguientes debieron ser más de 1 millón, además de la miseria y el exilio de tantos. En la tensa espera, varios condiscípulos me habían pintado la posibilidad
de seguir los estudios en Cartagena, pensando que Bogotá se recuperaría de sus escombros, pero que los bogotanos no iban a recuperarse nunca del terror y el horror de la matanza. Camilo Torres. Cuando apareció Gaitán enarbolando la bandera de la restauración moral de la República, lo hizo tanto en contra de la oligarquía liberal como de la conservadora. Por eso las dos oligarquías fueron antigaitanistas. La oligarquía liberal se volvió gaitanista después de que la oligarquía conservadora mató a Gaitán en las calles de Bogotá. Está iniciada en el camino de la violencia para conservar el poder. La oligarquía no parará en el uso de esa violencia. Puso a los campesinos liberales a que se mataran contra los conservadores. Cuando la agresividad, el odio y el rencor de los pobres se desbordaron en una lucha entre los necesitados de Colombia, la oligarquía se asustó y propició el golpe militar. El gobierno militar tampoco sirvió en forma suficientemente eficaz a los intereses de la oligarquía. Entonces el jefe de la oligarquía liberal, doctor Álvaro Lleras Camargo, y el jefe de la oligarquía conservadora, doctor Laureano Gómez, se reunieron para hacer un examen de conciencia. Así nació el Frente Nacional, como el primer partido de clase, como el partido de la oligarquía colombiana. Por último, para cerrar este tercer diálogo y este montaje de fragmentos, el último fragmento de García Márquez, de Recuerdo de la Universidad Nacional, en Vivir para contarla. Cartagena tenía una facultad de derecho de tamaño humano, donde aceptarían como buenas mis malas calificaciones de la Universidad Nacional. Viajaría a Sucre en avión por la vía de Cartagena, pues el río Magdalena con aquella guerra caliente podía ser un rumbo suicida. De todos modos, yo sabía que no iba a ser abogado en ninguna parte. Lo que nunca se me hubiera ocurrido es que aquel cálculo razonable iba a conducirme a resolver con el corazón en la mano que era allí donde quería seguir mi vida. Aquel 9 de abril de 1948 había empezado en Colombia el siglo XX. La grosura, ay, vaya, epa, hey, upa, ja. Esta charla y este teatro está dedicado a mis amigos de la Universidad Nacional. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, que si yo moría primero, él me hacía un retrato, o si él se moría primero, le sacara un son, que si yo moría primero, él me hacía un retrato, o si él se moría primero, le sacara un son. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato y no sacarle el son. Pásale. Ahí nomás. Famosas fueron sus parrandas, que a ningún amigo dejaba dormir. Famosas fueron sus parrandas, que a ningún amigo dejaba dormir cuando estaba bebiendo.